Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un descubrimiento que, la verdad, parece sacado de la ciencia ficción. Totalmente. Imaginen un latigazo de energía magnética. Una estructura que se creía que solo podía existir en el infierno de la corona solar. Y que de repente Aparece aquí, en nuestro patio trasero cósmico. Tenemos sobre la mesa el artículo principal del Journal of Geophysical Research y también contexto de la NASA, de la Agencia Espacial Europea. Sí, para entender bien el alcance. Exacto. La misión es clara: averiguar si esa burbuja magnética que nos protege del Sol es menos un escudo y más una frontera en constante batalla. La pregunta que lo engloba todo es: ¿estamos mucho más conectados a nuestra estrella de una forma más directa y violenta de lo que imaginábamos? Es que esa es la clave. La imagen clásica que tenemos es la de la Tierra protegida por un campo de fuerza, ¿no? Algo liso, elegante, que desvía el viento solar. Sí, como una burbuja perfecta. Eso es. Pero lo que este hallazgo sugiere es que esa frontera es un lugar caótico, muy dinámico, donde ocurren procesos que, como decías, creíamos exclusivos del Sol. No es que la influencia del Sol termine y empiece la de la Tierra, no. Es una zona de mezcla, de conflicto, y ahora sabemos que es mucho más permeable. De acuerdo. Esa idea de una frontera permeable es muy potente, porque implica que nuestro escudo no es tan sólido como lo imaginamos, ¿no? Para nada. Para entenderlo bien, tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es exactamente este latigazo magnético, o switchback, como lo llaman? A ver, la mejor forma de visualizarlo es pensar en una cuerda larga y tensa. Vale. Si la agitas suavemente, creas una onda que viaja en una dirección, normal. Pero si le das un latigazo seco, repentino, la cuerda se dobla sobre sí misma en un instante. Ah, claro, como una horquilla. Exacto. Forma una especie de S o una horquilla antes de seguir su camino. Pues eso es, en esencia, lo que le ocurre a una línea del campo magnético del Sol. O sea, una línea que normalmente fluye hacia afuera, alejándose del Sol, de repente se pliega y por un momento apunta justo en la dirección contraria, de vuelta al Sol. Exactamente. Es una inversión local y temporal del campo magnético. Y sabíamos que existían, ¿eh? Pero el mérito de ponerlos en el mapa es de la sonda Parker Solar Probe de la NASA. La que está casi tocando el Sol. Esa misma. Esta sonda nos ha enseñado que la corona solar está literalmente plagada de ellos. Son increíblemente comunes allí, en ese entorno de millones de grados de temperatura. Entendido. Son un fenómeno solar propio de las regiones más calientes, más caóticas. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? ¿Por qué es tan impactante encontrar uno? Por el lugar del hallazgo. No se encontró cerca del Sol, sino dentro de la magnetosfera de la Tierra. ¿Tan cerca? Sí, para que nos hagamos una idea de lo extraño que es, los propios investigadores usan una analogía que me parece genial. A ver. Es como si un animal que se creía endémico de las fosas abisales, ¿sabes?, adaptado a presiones y oscuridades extremas, Sí. apareciera de repente nadando tranquilamente en un lago de montaña. Vaya, es que no tiene ningún sentido. Ninguno. Simplemente no debería estar ahí. Nadie esperaba encontrar un fenómeno tan solar en nuestro vecindario. Un pez abisal en un lago. Me gusta. Vale, pero una afirmación tan extraordinaria necesita pruebas extraordinarias. ¿Cómo se puede estar seguro de que era uno de estos switchbacks y no? No sé, otra cosa. ¿Cómo lo detectaron? Pues aquí es donde entra en juego otra misión de la NASA, que es una auténtica maravilla de la ingeniería. La misión MMS. Magnetospheric Multiscale. Esa es. Y la clave es que no es una sola nave. Son 4 satélites idénticos. ¿Por qué 4? Porque vuelan en una formación piramidal muy, muy precisa y compacta. Y esto les permite hacer algo que una sola sonda no puede: obtener una foto en 3D de los campos magnéticos. Ah, Cuando el enjambre de satélites atraviesa una estructura como esta, cada uno la registra en un instante un poquito distinto. Al combinar los datos de los 4, los científicos pueden reconstruir la forma, el tamaño, la dirección, todo. es como pasar de ver una sombra en la pared a ver el objeto tridimensional que la proyecta. Justo esa es la idea. Es una técnica increíblemente inteligente. Y supongo que lo que vieron fue esa forma de horquilla tan característica, el campo magnético doblándose sobre sí mismo. Vieron la forma, sí. Claramente detectaron una estructura retorcida justo en la capa más externa de nuestra magnetosfera.
en la zona de choque con el viento solar. El perfil era idéntico al de un switchback. Pero Pero la prueba definitiva, la pistola humeante, como se suele decir, no fue la forma, fue lo que había dentro. dentro, ¿qué puede haber dentro de un campo magnético? Plasma, ese gas de partículas cargadas que está por todas partes en el espacio. Y el plasma que la misión MMS midió dentro del latigazo tenía lo que el estudio describe como un ADN mixto. ADN mixto. ¿Cómo es eso? Pues una parte de las partículas tenía la firma inconfundible del viento solar, material que viene directo del Sol, pero otra parte tenía la firma química del plasma de origen terrestre. Nuestro. Nuestro. Iones de oxígeno e hidrógeno que habían escapado de nuestra propia atmósfera superior. Un momento, para. ¿Me estás diciendo que no era solo una onda en nuestro campo magnético, sino que contenía una mezcla física de material solar y terrestre? ¿Sí? ¿Que el Sol nos estaba literalmente tocando? Esa es la conclusión, y es lo más importante de todo este descubrimiento. Esa mezcla demuestra que no fue una simple perturbación local, fue un evento de conexión, de intercambio. El latigazo era un trozo del entorno solar que había logrado penetrar, mezclarse con nuestro entorno y quedar atrapado ahí, en esa estructura retorcida. Me cuesta visualizar el cómo. ¿Qué tipo de fuerza puede doblar el campo magnético de una forma tan violenta y a la vez actuar como una batidora cósmica para mezclar plasma de dos sitios distintos, justo en nuestra frontera? La respuesta está en uno de los procesos más fundamentales y energéticos de todo el universo, la reconexión magnética. Suena complejo. Suena complejo, pero la idea básica es bastante intuitiva, fíjate. Venga, intentemos visualizarlo. Imagina que tienes dos cintas de goma, dos gomas elásticas, muy tensas, y las orientas en direcciones opuestas. ¿Vale? Si las acercas poco a poco, hasta que se tocan, la tensión que se acumula en ese punto de contacto es enorme. Llega un momento en que algo tiene que ceder. Las gomas se rompen y se vuelven a unir, pero en una configuración nueva, mucho más relajada. Snap. Exacto. Y en ese snap, en ese cambio de configuración, se libera de golpe toda la energía que estaba almacenada en la tensión. ¿Y las líneas de campo magnético pueden hacer lo mismo? ¿Romperse y volver a unirse de otra forma? Justo eso. Cuando dos regiones de plasma con campos magnéticos que apuntan en direcciones opuestas son forzadas a juntarse, las líneas de campo pueden aniquilarse y reconfigurarse. Es un proceso explosivo que convierte la energía magnética en energía cinética, o sea, acelera las partículas de plasma a velocidades de vértigo. Espera un segundo. Si este proceso libera tanta energía, ¿no estamos hablando del mismo tipo de física que vemos en el Sol? ¿Es el mismo motor que causa las fulguraciones solares, algunas de las explosiones más violentas del sistema solar? Has dado en el clavo. La reconexión magnética es la gran protagonista en el Sol. Es el mecanismo detrás de las fulguraciones, de las eyecciones de masa coronal. O sea, de todo lo gordo. De todo lo gordo. De hecho, la comunidad científica cree que es la respuesta a dos de los mayores enigmas de la física solar. ¿Por qué la corona está a millones de grados mucho más caliente que la superficie? Cierto. ¿Y cómo se acelera el viento solar hasta cientos de kilómetros por segundo? La reconexión es la que proporciona esa energía descomunal. Y lo que este estudio nos dice es que ese mismo mecanismo, ese motor solar, está funcionando en una versión de bolsillo, por así decirlo, justo aquí, en el borde de nuestro planeta. Eso cambia por completo la imagen que tenía de nuestra magnetosfera. Esa es la conclusión del equipo. Su hipótesis es que un filamento del viento solar, con su propio campo magnético, chocó contra una región de la magnetosfera terrestre donde el campo ya estaba bajo cierta tensión. Ese encuentro fue la cerilla que encendió una reconexión magnética localizada. Y ahí se lió todo. Por un instante, las líneas de campo del Sol y la Tierra se fusionaron, crearon esa estructura de latigazo, y en el proceso aceleraron y mezclaron el plasma. Y la misión MMS tuvo la suerte de pasar justo por ahí. ¡Qué pasada! Es una prueba directa y bellísima de que nuestro planeta y el Sol forman un sistema único, mucho más interconectado de lo que los modelos solían reflejar. Vale, mi cabeza está dando vueltas con la física de todo esto, pero vamos a traerlo de vuelta a la Tierra. Aparte de ser fascinante para los físicos, ¿por qué debería importarnos en el día a día que ocurran estas mini explosiones en la frontera de nuestro mundo? Porque nos adentra de lleno en el campo de la meteorología espacial, es decir, cómo la actividad del Sol nos afecta aquí abajo. Claro. Todos conocemos su cara más amable, las auroras.
son preciosas y no son más que el resultado de partículas solares que, bueno, son guiadas por nuestro campo magnético y chocan con la atmósfera en los polos. Pero también hay una cara mucho menos amable, la de las tormentas geomagnéticas. Cuando el Sol tiene un arrebato, una gran llamarada, puede lanzar al espacio una nube de plasma que, si impacta con la Tierra, puede causar estragos. Exacto. Y no hablamos de problemas menores. Una tormenta geomagnética severa puede freír los componentes electrónicos de los satélites. Nos dejaría sin GPS, sin comunicaciones. Y en Tierra también, ¿no? En tierra también. Puede inducir corrientes eléctricas en las redes de alta tensión, provocando apagones masivos que podrían durar semanas o meses. No es ciencia ficción, es un riesgo real. Y un riesgo con un coste económico brutal, supongo. Inmenso. Los informes de la NOAA, la Agencia Meteorológica de Estados Unidos, y de la Agencia Espacial Europea lo dejan muy claro. Advierten que una tormenta extrema, de las que se dan una vez por siglo, podría causar daños de miles de millones o incluso billones de dólares. Por eso, predecir cuándo va a llegar una de estas tormentas y qué intensidad tendrá es absolutamente crucial. Ya. Y aquí es donde encajan nuestros latigazos. Podrían ayudarnos a predecir mejor estos eventos. Podrían ser una pieza clave que nos falta en el puzzle. A veces los modelos de predicción fallan. Una perturbación solar que en principio parece modesta acaba teniendo efectos desproporcionados en la Tierra. Y no entendemos del todo por qué. Ya. Fenómenos como estos switchbacks nos demuestran que la energía del viento solar puede transferirse a nuestra magnetosfera a través de estos portales o grietas muy localizadas y de forma muy rápida y eficiente. O sea que nuestro escudo podría tener puntos débiles, una especie de talones de Aquiles que se abren y se cierran y que permiten que la tormenta nos golpee con más fuerza de la que calculamos. Es una forma excelente de verlo. Si la reconexión magnética en la frontera está ocurriendo con más frecuencia o de forma más explosiva de lo que pensamos, como sugieren estos hallazgos, Ujú. significa que los modelos se quedan cortos. Exacto, que nuestros modelos actuales están subestimando la cantidad de energía que puede entrar en el sistema. Entender la física de estos latigazos podría mejorar drásticamente la precisión de nuestras alertas de meteorología espacial. Es curioso porque en una extraña carambola cósmica, resulta que tener este fenómeno tan solar y, bueno, potencialmente peligroso ocurriendo tan cerca, es en realidad una ventaja enorme para la ciencia. Es la gran ironía del descubrimiento, sí. Hasta ahora, para estudiar los switchbacks en su hábitat natural, tenías que gastar una fortuna en una sonda blindada como la Parker Solar Probe y enviarla a una misión suicida a rozar el Sol. Y ahora no hace falta. De repente, resulta que tenemos un laboratorio natural para estudiarlos aquí mismo, orbitando la Tierra. Podemos observarlos con un nivel de detalle que sería imposible cerca del Sol. Imposible. Podemos usar los instrumentos de altísima resolución de la misión MMS para analizar la microfísica de la reconexión, ver exactamente qué partículas se aceleran, cómo, cuánto. Pero lo más emocionante es que ahora podemos combinar los datos de las dos misiones. Ah, claro. Es como tener dos detectives investigando el mismo caso desde dos ángulos distintos. ¿A qué te refieres? La Parker Solar Probe ve cómo nacen los switchbacks cerca del Sol, en la escena del crimen original. Y la misión MMS los ve tal y como llegan a la Tierra, después de su largo viaje. Y con eso se pueden validar los modelos. Es un regalo para los que crean simulaciones por ordenador. Pueden crear un modelo de cómo evoluciona el viento solar, comprobar si predice bien lo que ve Parker cerca del Sol, y luego ver si ese mismo modelo acierta con lo que observa MMS cerca de la Tierra. Si el modelo funciona en los dos extremos, la confianza en él se dispara. Y todo esto llega en un momento, bueno, bastante oportuno, por no decir urgente. Estamos entrando en el máximo del ciclo solar. Justo ahora, entre 2024 y 2025. El Sol se está volviendo mucho más activo. Más manchas solares, más fulguraciones y, por tanto, más riesgo de tormentas. Entender estos mecanismos de acoplamiento tan finos es más importante que nunca. Diferenciar el grano de la paja. Eso es. Necesitamos saber diferenciar entre un evento solar que solo nos va a regalar unas auroras preciosas y otro que tiene el potencial de apagar nuestras ciudades. Mirando al futuro. ¿Qué es lo siguiente? ¿Se espera encontrar más de estos switchbacks terrestres o ha sido una casualidad? Los científicos están convencidos de que esto es solo la punta del iceberg. Ahora que saben qué buscar en los datos, esperan encontrar muchísimos más ejemplos en los archivos de MMS y de otras misiones. Tiene sentido. Pero la idea más fascinante, para mí, es empezar a buscarlos más allá de la Tierra. ¿En otros planetas?
como Júpiter o Saturno. Tienen campos magnéticos gigantescos. Precisamente. Si este proceso es una consecuencia fundamental de cómo interactúa el viento de una estrella con el campo magnético de un planeta, es casi seguro que está ocurriendo también allí. Sería alucinante. Buscar latigajos en Júpiter o Saturno abriría una nueva y apasionante línea de investigación, la magnetosfera comparada. Podríamos estudiar el mismo proceso físico bajo condiciones radicalmente distintas. Un campo magnético miles de veces más fuerte, una composición atmosférica diferente. De acuerdo, creo que es hora de recapitular. Si tuviéramos que destilar una única idea de todo este análisis, la conclusión principal sería que el campo magnético de la Tierra no es una barrera estática. No, en absoluto. Es una frontera viva, violenta y dinámica, donde se desatan procesos energéticos idénticos a los que ocurren en la superficie del Sol. La conexión es mucho más directa e íntima de lo que la mayoría pensaba. Totalmente. No somos meros espectadores del clima solar. Somos participantes activos en un baile cósmico de una complejidad asombrosa. Y esto nos deja con una pregunta final, una idea para reflexionar que plantean los propios investigadores. A ver. Si estos latigazos son, en efecto, un mecanismo universal de interacción entre estrellas y planetas con campo magnético, ¿qué nos podría enseñar el estudio de estos fenómenos en Júpiter o incluso en exoplanetas lejanos sobre las condiciones de habitabilidad en otros mundos? Quizás la clave para que un planeta sea un refugio para la vida no solo depende de su distancia a su estrella, sino de la naturaleza de este baile magnético que se libra en su frontera. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.